Bien, en esta última parte de la presentación vamos a hablar sobre la pseudomicosis y allí vamos a abordar el tema de la pitiosis y rinosporidiosis. Es importante que ustedes conozcan por qué les decimos o se las denomina pseudomicosis. Esto tiene que ver con que estas patologías tienen cuadros clínicos similares a los causados por infecciones fúngicas y que además entre sus agentes etiológicos comparten algún tipo de característica micromorfológica que puede asemejarse al de algún hongo. Sin embargo, no son infecciones causadas por hongos, sino que son causadas por otros microorganismos que, como les decía, comparten algún tipo de característica y entonces es necesario tenerlas presentes para hacer el diagnóstico diferencial. La pitiosis es causada por Pythium insidiosum, que es un microorganismo que al principio se lo consideraba dentro del reino fungi. Sin embargo, gracias a estudios moleculares se ha podido determinar que no es un hongo. Esta patología se presenta principalmente en mamíferos y en particular en los caballos, en las personas o en los perros. Aquí les muestro en la diapositiva cuál es la clasificación taxonómica para que ustedes puedan tener una idea de cómo es que se lo localiza, cómo se lo clasifica. ¿Cuáles son las características de este microorganismo? Bueno, en principio desarrolla un micelio, una estructura que es muy similar al micelio de los hongos, pero no pertenece al reino fungi. Gracias a los estudios moleculares, lo que se ha podido comprobar es que no tiene en su pared celular, no hay quitina. Esto es una característica diferencial entonces con los hongos. Si bien está compuesto por celulosa y beta-glucanos, que podría estar, o sea, esto lo comparte con algunos hongos, la membrana celular carece de ergosterol. Recuerden que el ergosterol es parte importante de la membrana de la célula fúngica. Y en este caso, en el caso de Pythium insidiosum, genera zoosporas móviles. Esta es otra diferencia con los hongos, ya que los hongos son estructuras inmóviles. ¿Cuál es el ciclo de vida de Pythium insidiosum? Recordamos que no es un hongo verdadero, pero tiene un comportamiento similar. Y la característica diferencial más importante con los hongos verdaderos es que forma zoosporas que son zoosporas móviles y en esto se diferencia entonces con los eumicetos. En un ciclo de vida normal o habitual, que es lo que vemos en el cuadro que está sobre la izquierda, vemos que esas zoosporas libres se encuentran en el ambiente vinculadas a ambientes acuáticos, ¿sí? En aguas estancadas. Estos zoosporos entonces emiten flagelos y se van a fijar en las plantas acuáticas. Luego hay una germinación en las plantas, ese micelio se desarrolla en los vegetales y vuelve a liberar entonces, con la formación de zoosporangios o zoosporas, vuelven a liberarse al medio. En determinadas circunstancias, esos zoosporos se pueden adherir a los pelos de los caballos que van a brevar en estos estanques o en estos lugares de aguas estancadas. Y si hay algún tipo de lesión pequeña en las extremidades, en los equinos, o en los chicos que van y se meten, por ejemplo, en los cauces de agua que están estancados, en verano principalmente, y que tienen pequeñas lesiones, o los perros que son perros de casa y también se meten en estos cursos de agua estancados, pueden entonces esas zoosporas fijarse a los pelos, a partir de allí se adhieren a las lesiones mucocutáneas en donde germinan y provocan el desarrollo de unas estructuras que se llaman cúncars, que son como pequeños gránulos a partir de los cuales vamos a encontrar entonces las estructuras de los Pythium. Estos cúncars se pueden desprender y caen al agua y siguen el ciclo, y así es como entonces se perpetúan en el tiempo y en el ambiente. Recordamos que la pitiosis no es una micosis verdadera, sino que es una pseudomicosis, que es bastante poco frecuente y que tiene también la característica de que no es transmisible de animal a animal y tampoco es una zoonosis. Se caracteriza por la distribución en cuanto a las regiones, ya que principalmente se encuentra en aquellas regiones que hay climas templados o tropicales y en general, como habíamos comentado en el ciclo de vida, está vinculado a cuerpos de agua estancados. Una característica importante que tiene también esta patología es que en los perros, por ejemplo, puede haber una infección cuya vía de ingreso sea no solamente la vía percutánea por un pequeño trauma, sino también por ingestión de las esporas móviles. Es decir,
cuando los perros toman agua, ¿sí?, de esos estanques o de esas aguas estancadas, puede ser que las zoosporas ingresen por vía digestiva y haga un cuadro primero gastrointestinal y luego haga foco en la piel. En el caso de los equinos, la mayoría de las veces siempre es por percusión, o sea, por lesión traumática percutánea, y esa es la localización que vamos a encontrar principalmente, es decir, en los miembros inferiores y en algunos casos, en muy pocos casos, en el mentón. Esto tiene que ver cuando, por ejemplo, los equinos también están bebiendo el agua estancada. La lesión es de tipo granulomatosa y se presenta como lesiones pseudotumorales en los miembros afectados o en el caso de los equinos, en la barbilla o en el mentón. Hay una formación siempre tienen que pensar que tiene que haber una lesión previa para que las zoosporas puedan ingresar, invadir los tejidos y a partir de allí desarrollar las lesiones. Otra característica de Pythium insidiosum es su capacidad para desarrollar en un amplio rango de temperaturas, que puede ser desde los 34 hasta los 45 grados centígrados, aunque la temperatura óptima de crecimiento es los 37 grados. De esta manera vemos que esto se condice con el hábitat de este microorganismo, que está vinculado principalmente a regiones con climas cálidos tropicales y ambientes acuosos. Si nosotros observamos cómo se desarrolla en un cultivo, sobre la foto que está a la izquierda de la diapositiva, vemos que desarrolla una especie de micelio que es muy similar a la estructura de un hongo, aunque como dijimos no es un hongo verdadero. El desarrollo de este micelio es blanco y lanoso, pero no es de tipo invasor, por ejemplo, como el caso de los mucorales. Si miramos la micromorfología, también desarrolla un micelio que es similar al de algunos hongos filamentosos, y esto también puede llevar a la confusión. ¿Por qué? Porque lo que vemos son formación de pseudohifas o pseudomicelios, de manera que tenemos que estar muy atentos a este tipo de microorganismos y hacer el diagnóstico diferencial con las infecciones causadas por hongos verdaderos. Bien, para finalizar esta presentación les voy a hablar sobre la rinosporidiosis, que es una pseudomicosis y que se define como una enfermedad de curso crónico, es granulomatosa y que afecta principalmente a los equinos, a las mulas, también a perros y a otros animales como gatos, cabras, animales silvestres y además a las personas. El agente etiológico es el Rhinosporidium severi, descrito por primera vez por Guillermo Sieber en 1896 en la Argentina. Y si bien la clasificación taxonómica de este microorganismo tuvo distintos altibajos, ya que se lo consideraba desde un principio en un protozoario, luego se lo consideró un hongo y nuevamente gracias a las técnicas de biología molecular se lo reclasificó como un protista acuático, como una célula eucariota, es un protista superior, y es así como permanece entonces dentro de su taxonomía. Una característica importante de Rhinosporidium es que no desarrolla en los medios de cultivo. Esto, por favor, quiero que lo tengan siempre presente porque el diagnóstico de esta patología se va a hacer teniendo en cuenta la observación de la micromorfología del microorganismo, las lesiones, y a partir de las muestras clínicas se hacen los estudios moleculares para arribar al diagnóstico, ¿sí?, a la identificación del microorganismo, pero no es cultivable. De manera que ustedes no esperen encontrar el desarrollo de este microorganismo en un cultivo, en un agar o en un medio líquido, ¿sí? Siempre hay que hacer entonces la micromorfología, la microscopía a partir de las lesiones y las técnicas de biología molecular. ¿Cuál es la distribución de Rhinosporidium? Bueno, en Argentina se conoce que se describe en las zonas de clima húmedos, templados o subtropicales, y que estas zonas abarcan las regiones geográficas de las cuencas de los ríos, principalmente del Pilcomayo, Bermejo, todo lo que es la zona de Chaco, Formosa, el Paraná, el Río de la Plata, y tenemos zonas endémicas en Magdalena, Chascomús, en Berisso y Ensenada. En estos lugares, principalmente todo lo que es la zona de Berisso y Ensenada, realmente es donde se registran el mayor número de casos en equinos con rhinosporidiosis e inclusive en personas. ¿Cuáles son las vías de ingreso al organismo? En los individuos que están expuestos a cauces de agua dulce, por ejemplo en arroyos, ríos, lagunas o bebederos, estos individuos sean animales o personas
que tengan pequeños traumas en la piel o a veces si permanecen mucho tiempo las extremidades sumergidas, por ejemplo en los animales o los chicos que están nadando en estos arroyitos o riachos, se producen pequeños traumas o maceración de la piel y si Rhinosporidium está presente en ese medio acuático es posible que ingrese al organismo, a partir de allí coloniza e infecta entonces la piel y comienza a provocar las lesiones. Estas lesiones tienen la característica de parecer pequeñas frambuesas o pequeñas frutillas, ¿sí? Son pólipos que tienen un tamaño y una estructura variada, sobre principalmente la mucosa de las narices, o sea, del hollar, en algunos casos en mucosa conjuntival y en algunos casos también en mucosa vulvar o en el glande de los machos. Estas son las zonas más vulnerables para ser entonces infectadas por Rhinosporidium. En la superficie puede aparecer una lesión de tipo puntillado, como blanquito, como más amarillento, y que si uno presiona esas estructuras y las mira al microscopio, allí es donde va a encontrar la presencia de unos esporangios, que son unas esferas grandes y que son visibles entonces en el microscopio óptico. Aquí vemos cómo se manifiesta la rinosporidiosis en el hollar de un caballo. Está dilatada, por supuesto, la fosa nasal. Estos pólipos son sangrantes, ¿sí? Son estructuras muy friables que al menor contacto empiezan a sangrar porque es todo un tejido de vascularización que se presenta y que corresponde a la formación de ese pólipo. Si nosotros tomamos la muestra a partir de esta lesión y la miramos al microscopio, es posible observar entonces los esporangios que son característicos de esta pseudomicosis. Es importante que ustedes tengan en cuenta que si toman la lesión, o sea, la toma de muestra en general es también un proceso de tratamiento, porque lo que hay que hacer es resecar todo el pólipo, cauterizar en todo lo que es el hollar, y de esa manera se realiza entonces el diagnóstico, la maniobra es de diagnóstico y de tratamiento. Aquí vemos la manifestación de una rinosporidiosis nasal en un chico. Fíjense ustedes la formación de ese pólipo que viene asomando por el vestíbulo nasal y que es muy similar al que habíamos observado entonces en la diapositiva anterior en el hollar del caballo. Son estructuras de tipo frambuesa, muy friables y sangrantes, y aquí el tratamiento que se tiene que definir es el tratamiento quirúrgico, ¿sí? Tomando siempre desde la base del pólipo y cauterizando la lesión. Bien, si tomamos la muestra entonces a partir de los pólipos y la llevamos al microscopio, lo que podemos observar es la presencia de las esferas o esporangios que tienen un tamaño realmente muy importante porque llegan a medir hasta 300 micras y en su interior contienen endosporos, ¿sí? Pueden llegar a contener hasta 20.000 esporos cada una de estas esferas o esporangios. Al producirse la rotura de la pared del esporangio, se liberan esos endosporos y van a ir a colonizar e infectar otras partes del cuerpo, de la mucosa, y nuevamente formar entonces estas esferas. Fíjense que son estructuras muy grandes y que son fácilmente visibles, aunque no las sometan a coloración. Estas muestras ustedes las pueden procesar con hidróxido de potasio y se ven claramente en el microscopio óptico. También pueden realizar coloraciones con hematoxilina y eosina, que lo que hacen es permitir la visualización con mayor nitidez. Recuerden que Rhinosporidium no es cultivable, entonces el diagnóstico se va a basar en la observación de las lesiones, ¿sí? Conocer bien la anamnesis, recabar bien los datos de procedencia del paciente, sea persona o sea un animal, y luego la visualización de las esferas con los endosporos en el microscopio óptico. Para finalizar, vamos a resumir entonces cuáles son las principales características de todos los hongos y de todos los microorganismos que estuvimos viendo en esta presentación de la APO número 7 que corresponde a las micosis profundas. En esta diapositiva vemos a las micosis profundas causadas por hongos patógenos primitivos, es decir, aquellos hongos que tenían la característica de que su sola presencia indicaba la enfermedad. Es decir, acá si nosotros observamos en una muestra un histoplasma o un coccidioides, no son hongos contaminantes, son hongos primitivos. Su sola presencia desencadena la enfermedad. También se los conocía como hongos endémicos porque justamente estaban limitados la distribución de estos hongos está limitada a distintas regiones geográficas que tienen características particulares, que son de temperatura, de humedad o de salinidad en los suelos.
Entonces tenemos a histoplasma y a coccidioides que presentan la característica además de ser hongos termodimorfos, de manera que vamos a observar distinta macro y micromorfología de acuerdo a la temperatura en que se desarrollen. Si nosotros vemos a estos hongos a temperatura de 25 o 28 grados, que era la temperatura ambiente, tanto para histoplasma como para coccidioides, vemos que desarrollan una fase de mohos, una fase micelial. Si estos hongos los llevamos a una temperatura de 37 grados, que se supone o se estima que es la temperatura corporal o una temperatura de cultivo en un ambiente artificial en el laboratorio, en el caso de histoplasma vemos que desarrollan como levaduras y en el caso de coccidioides no observamos la formación de levaduras, sino que observamos la formación de esferas. De manera que estas son características importantes que ustedes tienen que tener en cuenta al momento de hacer el diagnóstico de las micosis profundas causadas por hongos primitivos o endémicos. Recordamos qué ocurría con las micosis profundas oportunistas, es decir, aquellas que eran causadas por hongos que estaban presentes en el ambiente, pero que esperaban la oportunidad para poder causar una patología en los hospederos. De manera que aquí hay una diferencia importante con respecto a las micosis profundas por hongos endémicos que vimos anteriormente. Acá tenemos entonces a tres grupos principales que son los géneros Aspergillus, Candida y Cryptococcus. ¿Y qué es lo que ocurre si los observamos a temperaturas de 28 y 37 grados? La micromorfología y la macromorfología va a permanecer igual, los cultivemos a 28 o a 37 grados, de manera que la forma que nosotros encontramos tanto en el ambiente como en el organismo, o bien en un medio de cultivo a 28 grados y a 37 grados, va a ser la misma. Es decir, para Aspergillus se va a mantener como forma micelial tanto en temperaturas de 28 como 37, y las cándidas y los criptococcus van a mantener su forma levaduriforme tanto a 28 como a 37 grados. De manera que aquí lo que nosotros vemos es que no hay un dimorfismo como si lo observábamos en los hongos causantes de micosis profundas endémicas. Aquí vemos entonces la manifestación, cómo es que nosotros podemos observar la micro y la macromorfología en estos esquemas que mostramos en esta diapositiva. Miramos la imagen que está sobre la izquierda y aquí vemos la expresión de los hongos termodimorfos a 28 y a 37 grados. En la primera foto, la que está arriba, lo que observamos es a Coccidioides immitis o Posadacea. Y a 28 grados recuerden que encontramos las artroconidias, que eran las formas en que se dispersaban en el ambiente y era lo que inhalaba el individuo y luego podía desarrollar entonces en el cultivo o a temperatura corporal en las esporangias, ¿sí? En esos grandes esporangios que contenían adentro los endosporos que eran las partículas infectantes. Si vemos a Histoplasma capsulatum, nuevamente a 28 grados desarrolla la forma micelial, que además tiene macro y microconidios. Los microconidios eran los que ingresaban por vía nasal y desarrollaban, y una vez que estaban en el organismo, entonces allí sí cambiaban la forma y pasaban a una forma de levadura, que era la levadura esta vehiculizada por los macrófagos. Si nosotros miramos sobre la imagen que está a la derecha, para los hongos que son oportunistas, que son monomórficos, acá no hay una manifestación de diferentes morfologías dependientes de la temperatura, tanto a 28 como a 37 grados, mantienen la estructura original. Así vemos, por ejemplo, que para Cándida se mantiene la forma de levadura en las dos temperaturas, con diferentes manifestaciones en cuanto a lo que es la reproducción asexual, es decir, puede brotar, puede dar pseudohifas o tubos germinativos, pero esto no hay modificaciones, no es que forma un micelio verdadero. Con respecto a los Cryptococcus, mantiene su forma levaduriforme en las dos temperaturas y el Aspergillus entonces mantiene su forma micelial en las dos temperaturas. Bien, con esta presentación damos por concluidas las clases de micología en la asignatura Microbiología 2. Queremos dejar el espacio abierto para que ustedes puedan comunicarse con nosotros por mail a micologiafcb@gmail.com para que así nos transmitan todas las dudas, consultas, comentarios, sugerencias, todo aquello que a ustedes les resulte de interés y les pedimos que por favor no se queden con dudas. La idea es que justamente podamos disipar todas las dudas que tengan o aclarar aquellos puntos que no pudieron ser lo suficientemente claros debido a la forma en que estamos transmitiendo los conocimientos.
Le quiero enviar a ustedes un saludo en mi nombre en particular y en el de todos los docentes de la cátedra, y nuevamente dejamos este espacio abierto a las consultas. No duden en comunicarse. Les enviamos entonces un saludo a todos y quedamos a disposición para futuras consultas.